Queridas audiolectoras y queridos audiolectores, hoy les traigo a un autor que pareciera habitar el silencio con la misma profundidad con la que habita las palabras. John Fosse, nacido el 29 de septiembre de 1959 en Haugesund, una pequeña ciudad costera del suroeste de Noruega. Creció en un entorno natural y espiritual que marcaría profundamente su escritura. Se crió en Strandebarm, un pueblo en la región de Hardanger, entre fiordos, montañas y cielos grises que han dejado huella no solo en su imaginación, sino en su ritmo literario. Su infancia transcurrió en una familia luterana con una fuerte impronta religiosa que luego abandonó, aunque más adelante encontró su propio camino espiritual, convirtiéndose al catolicismo. Desde muy joven, Fosse mostró inclinación hacia la literatura, pero también hacia la música. Estudió literatura comparada en la Universidad de Bergen y durante esos años comenzó a desarrollar una prosa marcada por lo poético, la repetición y una densidad emocional silenciosa. Fue influido por escritores como Samuel Beckett y Thomas Bernhard, pero también por la tradición nórdica que lo vincula más con los tonos de la música barroca que con la narrativa convencional. La escritura de Fosse no corre, no grita, no explica, se queda, permanece, vibra en su propio compás. Su primera novela, Rødt Svart, Rojo Negro, apareció en 1983 y aunque no tuvo un impacto inmediato, marcó el inicio de una obra literaria coherente y constante. A partir de ahí publicó libros de narrativa, poesía, ensayos y sobre todo obras de teatro. Fosse ha sido un autor prolífico y quizás más conocido en el mundo por su teatro que por su narrativa, aunque ambas están tejidas con el mismo hilo. Su estilo ha sido definido como minimalista, pero en realidad se trata más bien de un maximalismo interior, donde los personajes apenas hablan y sin embargo todo lo dicen. El teatro de Fosse ha sido traducido y representado en más de 40 idiomas y su obra se encuentra entre las más representadas del teatro europeo contemporáneo. Ha sido comparado con Beckett por su capacidad para usar el silencio como una herramienta narrativa y dramática, pero también con Ibsen por su densidad psicológica y hondura humana. Sin embargo, Fosse ha creado un mundo propio lleno de ecos, repeticiones, vacíos que no son huecos, sino espacios cargados de sentido. La vida personal de Fosse ha estado marcada por la contemplación, los cambios de creencias y una búsqueda constante de sentido. Después de una serie de crisis personales y espirituales, se convirtió al catolicismo en 2012. Su relación con lo sagrado atraviesa muchas de sus obras, no desde un lugar dogmático, sino como una búsqueda de trascendencia, de lo invisible, de aquello que se escapa a la palabra, pero que la palabra intenta tocar. En su casa, junto al fiordo, donde vive en un retiro más bien monástico, sigue escribiendo a mano, con lápiz y cuadernos, de manera lenta, ritual. En 2023, John Fosse fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura por su innovador lenguaje y su exploración de lo inefable. El jurado destacó su capacidad para captar lo que queda entre líneas, lo no dicho, lo que vibra en el alma. Con ese reconocimiento se consagró como una figura central de la literatura contemporánea, aunque su obra sigue siendo más leída en ámbitos literarios y teatrales que en el gran público. Sin embargo, su lenguaje universal, a pesar de su fuerte anclaje en lo noruego, permite que sus historias se entiendan desde cualquier rincón del mundo. En sus novelas
Fosse retrata personajes al borde, en los márgenes de la sociedad, a veces casi sin nombre, sin historia, inmersos en la espera o en el duelo. No hay grandes tramas ni giros argumentales, sino una tensión sostenida entre lo dicho y lo callado, entre lo que pasó y lo que podría haber pasado. Es una literatura del instante y de la eternidad, donde el tiempo parece suspenderse y donde la repetición se vuelve un modo de oración. Además de su escritura, Fosse ha traducido a escritores como Rilke y ha trabajado como editor. Vive actualmente en Grotten, una residencia honoraria que el gobierno noruego otorga a artistas destacados, ubicada en el corazón de Oslo, aunque mantiene una vida relativamente alejada del ruido mediático. La escritura sigue siendo su forma de estar en el mundo, una especie de meditación constante sobre el ser, el otro, el amor y la muerte. Fosse no escribe para entretener, sino para acompañar. Leerlo es entrar en un estado distinto de conciencia modificada. En ese sentido, se parece más a la música o a la pintura que a la narrativa tradicional, y es precisamente eso lo que lo vuelve único. En este recorrido por sus novelas, intentaré acercarles ese universo en penumbra que, sin decirlo, lo dice todo. Comencemos con Septología. Esta monumental obra en 7 partes, reunida en 3 volúmenes, escrita entre 2019 y 2021, es sin duda el proyecto más ambicioso de Fosse. La historia sigue a Asle, un pintor viudo que vive en una aldea noruega cercana al fiordo, y a su doble, también llamado Asle, un alter ego que vive una vida paralela en una ciudad cercana, con alcoholismo y marginación. Ambos personajes parecen compartir no solo nombre, sino un pasado difuso, como si uno fuera el reflejo o la posibilidad fallida del otro. La novela se desarrolla en un tiempo suspendido, lleno de repeticiones, recuerdos y flujos de pensamiento que se entrecruzan con el presente inmediato. En lugar de avanzar hacia una meta narrativa clara, la historia se pliega sobre sí misma. Asle recuerda a su esposa fallecida, su juventud, su conversión religiosa, sus pinturas, su amistad con Beyer, su vida solitaria. También cuida de su doble, visitándolo cuando cae enfermo, y reflexiona sobre la naturaleza del arte, la fe, la muerte, el alma. El lenguaje de Fosse es hipnótico, sin puntuación convencional, con frases que se extienden como olas, creando un ritmo envolvente que casi obliga a leer en voz baja, como si se tratara de una oración o un salmo. Aunque la historia es sencilla, el contenido es profundo. Hay muy pocos eventos externos: un viaje al pueblo, una visita al médico, la preparación de una exposición, los recuerdos de una conversación con su esposa. Todo sucede en el espacio mental de Asle. La acción está en el pensamiento, en la manera de proceder, lo que ha sido vivido, en lo que no se ha dicho nunca. El tiempo se confunde, los límites entre realidad y posibilidad se desdibujan, y lo que queda es una experiencia lectora que exige entrega. El relato está cargado de referencias religiosas, especialmente cristianas. Asle, convertido al catolicismo, vive su arte como una forma de plegaria, y su pintura más importante es una cruz. Pero esta religiosidad no es doctrinal, sino existencial. Fosse no escribe sobre la fe, sino desde ella, como un estado interior, como un intento de aceptar lo que hay y lo que no hay. La vida de Asle es austera, casi monástica, como un reflejo del propio Fosse. Esta novela es difícil de explicar y fácil de sentir. No se trata de comprenderla en el sentido tradicional, sino de dejarse llevar por su ritmo, por sus repeticiones, por su transparencia y su opacidad. La septología no se impone, no impacta, no grita, acompaña.
camina contigo y al final, cuando se cierra el libro, una sensación de haber estado en contacto con algo profundo permanece, como el eco de una voz antigua que aún resuena. Septología representa una de las más claras expresiones de lo que podríamos llamar literatura meditativa. La novela renuncia al conflicto como motor dramático y se apoya en la repetición, en el ritmo de la conciencia que piensa, en la palabra que se dice y se vuelve a decir para existir. En lugar de tensión hay contemplación, en lugar de clímax hay permanencia. Este tipo de narrativa se alinea más con una tradición mística que con una estructura narrativa occidental moderna. El uso del lenguaje es fundamental en Fosse y aquí alcanza un grado de intensidad inusual. No hay puntos. No hay diálogos convencionales, las frases se encadenan como mantras, como letanías, como oleadas. Leer esta novela es sumergirse en un flujo, y ese flujo puede ser molesto para quien busque dinamismo, pero fascinante para quien esté dispuesto a habitarlo. La experiencia es sonora, física, casi musical. La relación entre los dos Ashley propone una mirada dual sobre la identidad. Uno representa la salvación, el otro la caída. Uno se ha entregado a la fe, el otro al alcohol. Uno se ha retirado del mundo, el otro no puede salir de su ruina. Pero no hay juicio, ambos están narrados con compasión, y más que ser dos personas distintas, son posibilidades del mismo ser. Fosse, como Kierkegaard, plantea que existir es elegir entre modos de vida y ambas elecciones son pesadas, dolorosas, profundas. La religión atraviesa la novela, pero sin imponer un credo. Más bien es una forma de abordar lo inefable. La pintura, la música, el lenguaje, la muerte, la memoria, el amor. Todo aparece como preguntas sin respuesta y la fe no es una solución, sino una manera de sostener esas preguntas sin desmoronarse. El arte, en ese sentido, es un acto de fe. Se hace sin saber si servirá, si será comprendido, si tendrá sentido. Se hace porque se hace. Septología no es una lectura fácil, ni breve, ni ligera, pero es una lectura que deja huella. A quienes se atrevan a entrar en su mundo les abrirá una puerta a otro tipo de narración, más cercana a la música y la oración que a la novela tradicional. No es un libro que se lee, es un libro que se habita. Pasemos a otra novela, la novela Melancolía 1. Se inspira en la vida del pintor noruego Lars Hertevig, un artista del siglo XIX que, a pesar de su talento, vivió atormentado por enfermedades mentales, pobreza y exclusión. La historia transcurre en 1853, cuando Hertevig es apenas un joven estudiante en Düsseldorf y nos presenta el retrato de su mente en crisis, fragmentada por el miedo, la incomprensión y el deseo de pintar. Fosse se concentra en un solo día de la vida del artista, cuando su deterioro psicológico comienza a manifestarse con claridad y su entorno, en lugar de apoyarlo, lo empuja al abismo. No hay redención, pero sí una entrega total a la sensibilidad que lo atraviesa. La narración alterna el monólogo interior de Lars con los registros de quienes lo rodean, su profesor, sus compañeros, su casero. Las voces externas lo juzgan, lo malinterpretan, lo infantilizan, pero es la voz interior de Lars, desordenada, repetitiva, caótica, herida, la que constituye el corazón del texto. Es una conciencia en descomposición, pero lúcida en su desesperación. Sus pensamientos giran alrededor del deseo de pintar, de captar la luz, de alcanzar algo que siempre parece escurrirse entre las manos.
La novela no avanza hacia un conflicto externo, sino que se sumerge en una espiral mental cada vez más intensa. Lars camina por los pasillos, se esconde, se aísla, teme ser expulsado, teme que sus ideas no valgan nada, que su visión del mundo sea inútil. Todo en él se transforma en una pregunta sin respuesta, como si el lenguaje mismo fuera insuficiente para ordenar el caos que lo consume. Y sin embargo, Fosse encuentra en esa voz fragmentada una musicalidad poderosa, una forma de belleza doliente. La ambientación es sombría, gris, húmeda. Düsseldorf se siente como una ciudad lejana, fría, distante. La escuela, en lugar de ser un lugar de aprendizaje, se vuelve una cárcel, una amenaza. El paisaje urbano contrasta con los recuerdos del mar y los árboles de su Noruega natal, a los que Lars anhela regresar. Pero más que volver a un lugar, Lars busca un estado interior que le permita seguir creando. Su pintura no es una profesión ni un talento, es un llamado vital, y ese llamado que nadie más entiende es lo único que lo mantiene en pie. Al final de la novela, Lars queda suspendido en su propia melancolía, sin resolución, sin desenlace. El lector no encuentra un cierre, sino una inmersión total en la mente de alguien al borde, y en ese borde John Fosse logra mostrarnos cómo el dolor y el arte están hechos del mismo material. Melancolía 1 es en cierto sentido una novela sobre la incomprensión, no sólo de los otros hacia Lars, sino del propio Lars hacia el mundo. Fosse construye una experiencia lectora en la que el lector se sumerge en la inestabilidad mental del protagonista. El flujo del pensamiento es interrumpido, redundante, musical. La repetición no es un defecto, sino un síntoma. Es una forma de mostrar cómo la mente lucha por fijar algo que se deshace, y es al mismo tiempo una manera de acercarnos a lo que el personaje siente sin necesidad de explicarlo. La novela pone en el centro el vínculo entre arte y sufrimiento. Para Lars, pintar no es una actividad estética, sino una necesidad casi biológica. Pero ese deseo de crear se ve constantemente frustrado por la enfermedad, por la falta de recursos, por la presión social. Fosse retrata con sutileza la angustia de un artista que no puede vivir sin su arte, pero que tampoco puede sobrevivir con él. Es una paradoja dolorosa donde la creatividad es al mismo tiempo una salvación y una condena. Otra dimensión fundamental es el uso de la primera persona, que aquí se pliega hacia una subjetividad extrema. Fosse no escribe sobre Lars, sino desde Lars. La voz narrativa no es externa, es íntima, confusa, profundamente humana. El lector no observa a un personaje, sino que se convierte en él. Esta elección estética refuerza la conexión emocional y transforma la lectura en una experiencia interior intensa, incluso agotadora, pero profundamente reveladora. La historia no busca explicaciones médicas ni soluciones narrativas. No hay diagnóstico, ni tratamiento, ni moraleja. Hay, en cambio, una aceptación del misterio del sufrimiento mental, una compasión silenciosa por quienes no encajan en los moldes del mundo. Fosse no juzga ni idealiza a Lars, lo deja hablar, pensar, balbucear, existir. Esa es una forma de dignificarlo, darle una voz, incluso si esa voz está rota. Melancolía 1 dialoga con toda la obra de Fosse en su modo de explorar la vulnerabilidad humana. Es una novela breve pero abismal que nos invita a acompañar a alguien que camina por un hilo delgado entre la creación y el derrumbe,
y al hacerlo también nos recuerda nuestra propia fragilidad. Trilogía reúne 3 novelas breves que pueden leerse de forma independiente, pero que forman una unidad narrativa y estilística coherente, publicadas entre 2007 y 2014. Siguen la historia de Álida y Asle, nombres que Fosse usa en varias de sus obras. Una joven pareja que busca un lugar donde vivir y un modo de subsistir en una sociedad indiferente. En Andvake, los dos deambulan por una ciudad en busca de cobijo, comida y ayuda, mientras Álida está embarazada. En Olavs Draumar, Asle es arrestado por un crimen cometido en circunstancias oscuras y se sumerge en un espacio onírico donde se mezcla el sueño, la culpa y el deseo de redención. Finalmente en Kabelsveit, disculpen, no sé pronunciar este nombre, muchos años después, Álida vive sola con su hijo, rodeada por el recuerdo de Asle y la persistencia de su ausencia. Las 3 partes de trilogía se desarrollan en un universo atemporal, sin referencias claras a una época específica, lo que confiere a la historia una dimensión simbólica, casi bíblica. Fosse crea una atmósfera donde lo cotidiano y lo sagrado conviven sin conflicto. Las acciones son mínimas, casi todas interiores, y el lenguaje, como es habitual en Fosse, es hipnótico, repetitivo, con un ritmo pausado que acompaña los movimientos interiores de los personajes más que la acción externa. Todo parece suceder en la penumbra, entre la noche y el amanecer, en ese limbo entre la desesperanza y la fe. La pareja protagonista se mueve entre la marginalidad y la esperanza. No tienen nada, no son de ningún lugar, son jóvenes y pobres, y enfrentan la dureza del mundo con ternura y resistencia. Asle es introspectivo, silencioso, marcado por la violencia contenida. Álida, más fuerte en apariencia, también es vulnerable y a lo largo del relato carga con la responsabilidad de sobrevivir, cuidar de su hijo y sostener lo que queda de su amor. La maternidad, la pérdida y el dolor se entrelazan en su figura. Aunque la narración es simple, su fuerza está en el tratamiento del silencio, de lo no dicho, de las decisiones morales que se viven desde dentro. Fosse no explica, muestra, y lo que muestra son seres humanos en estado de desamparo, enfrentados a un mundo hostil que apenas los nota. Sin embargo, a pesar del sufrimiento, hay en Trilogía una especie de luz, tenue pero firme, que acompaña a los personajes hasta el final, una luz que no es redención, sino presencia. El cierre con Kabelsveit, disculpen mi pronunciación, no ofrece consuelo, pero sí cierta quietud. La historia de Álida es la historia de una mujer que ha vivido la pérdida sin volverse cínica, que ha sido testigo del amor y del dolor sin dejar de caminar. Su memoria, su fidelidad, su fe en lo invisible sostienen la obra como una plegaria callada. Así Fosse cierra este tríptico con una nota de melancólica belleza. Trilogía condensa varios de los temas centrales en la obra de John Fosse: el amor como refugio, la pobreza como condición existencial, el desamparo como punto de partida, pero también introduce un tono lírico que lo aleja de la desesperación total. A diferencia de Melancolía, donde el abismo mental es constante, aquí hay un impulso hacia la vida, una voluntad de permanecer juntos, incluso cuando todo conspira para separarlos.
Esa resistencia callada es uno de los elementos más conmovedores del texto. El lenguaje en Trilogía sigue siendo fiel al estilo de Fosse. Frases cortas, repeticiones sutiles, diálogos entrecortados, respiraciones internas. Pero hay algo más directo, más concreto. Los personajes hablan con el cuerpo, con los silencios, con las acciones pequeñas. Esta economía expresiva no empobrece la narración, al contrario, la vuelve más densa, más significativa. Cada palabra para cada gesto es importante. Y eso exige una lectura atenta, casi ceremonial. La dimensión religiosa está presente en forma subterránea, nunca explícita. Alida y Asle podrán ser vistos como figuras bíblicas, María y José errantes, buscando lugar para su hijo, pecadores inocentes, peregrinos de lo humano, pero más que representar algo, viven. Y eso es lo que Fosse logra con maestría, con símbolos que no son frágiles, sino cuerpos, emociones, historias. Trilogía es un canto a la dignidad de quienes viven en los márgenes. También hay una meditación sobre el tiempo, no el tiempo cronológico, sino el tiempo interior. La narración avanza como una corriente lenta, sin prisas, sin apuros, y por eso permite que los lectores entren en la respiración misma de los personajes. Esta temporalidad expandida es lo que permite que la historia sea breve en extensión, pero profunda en alcance. No se trata de cuánto ocurre, sino de cómo se vive lo que ocurre. Trilogía es una puerta de entrada ideal para quienes desean conocer a Fosse. Es más accesible que otras de sus obras, pero no por ello menos exigente. Es una obra que se lee con el corazón abierto, con la disposición de dejarse afectar por la fragilidad de los otros. Y al terminar queda una sensación de haber sido testigo de algo sagrado, aunque no sepamos nombrarlo. Veamos ahora entonces, mejor dicho, continuemos con otra novela, con En Mañana y Tarde, de John Fosse. Aquí vuelve a su exploración del ciclo vital, pero esta vez lo hace de manera más explícita, dividiendo la novela en dos partes claras, el nacimiento y la muerte. En la primera parte acompañamos a Olai, un pescador noruego, en el momento en que su esposa da a luz a su hijo Johannes. La escena está narrada desde el punto de vista de Olai, un hombre sencillo, práctico, que se ve superado por el misterio del nacimiento y por el poder de lo que no puede controlar. Todo está impregnado de la espera, del dolor de la madre, de la tensión, del milagro cotidiano que es el nacimiento. Fosse logra captar ese instante como si lo estuviéramos presenciando por primera vez. En la segunda parte, muchos años después, Johannes es un hombre anciano que se despierta y poco a poco empieza a entender que está muriendo. Pero la muerte en la prosa de Fosse no es una interrupción ni una tragedia, sino una transformación, una especie de pasaje. Johannes comienza a tener pequeñas desconexiones con la realidad, objetos que no están donde deberían, personas que parecen extrañamente distantes, recuerdos que se filtran sin aviso. Este recorrido hacia la muerte está contado desde dentro, como una experiencia vivida y no simplemente observada desde afuera. La narrativa es introspectiva y poética. No hay dramatismo ni artificio, solo la conciencia que se va soltando, que se va despidiendo del mundo. Johannes camina por su casa, habla con voces que vienen del pasado, se encuentra
con lo que podríamos llamar ánimas o presencias. Hay un ambiente sobrenatural, pero no en el sentido de lo fantástico, sino como parte del tejido natural de lo vivido. La vida y la muerte no están separadas, sino entrelazadas, y Fosse nos hace sentir esa continuidad. El estilo es fiel a la cadencia de Fosse, repeticiones, frases largas que fluyen como pensamientos, silencios entre las palabras. La estructura narrativa acompaña al lector en ese tránsito, y aunque sabemos que Johannes va a morir, lo que se despliega es la forma en que se va haciendo consciente de su fin. No hay pena, hay serenidad. Lo importante no es lo que deja, sino el modo en que su conciencia se integra a algo más amplio, más misterioso. Morning and Evening, como fue traducida al inglés, ha sido llevada también al teatro y a la ópera. Su estructura lo permite porque es una novela que no necesita escenarios complejos ni efectos, solo una voz que diga lo que ocurre dentro. Es un texto que recuerda el monólogo interior joyciano, pero con una dimensión espiritual más directa. Fosse no busca respuestas, pero ofrece compañía en el momento más radical de la vida, el momento de dejarla. Mañana y tarde es una meditación sobre el ciclo completo de la existencia, contada sin solemnidad, pero con una intensidad silenciosa. Fosse logra algo poco común: escribir sobre el nacimiento y la muerte sin caer en el sentimentalismo. El secreto está cómo se instala en el flujo de la conciencia, no para explicarla, sino para acompañarla. Esta novela no cuenta algo, lo encarna. Nos mete en la piel de Olay primero, de Johannes después, y desde allí nos invita a mirar la vida desde sus extremos. Uno de los logros más singulares de la novela es su capacidad para convertir lo cotidiano en sagrado. Johannes no es un personaje extraordinario, no es famoso, no es sabio ni especial, es un pescador, un hombre de vida simple, pero es precisamente en esa vida anónima donde Fosse encuentra la materia para decir algo universal. La muerte no es un evento espectacular, sino el desenlace natural de un hilo que se fue trenzando sin apuro, y ese desenlace no está rodeado de lágrimas ni de dolor, sino de asombro. El uso del lenguaje aquí alcanza una simplicidad cargada de profundidad. Fosse no utiliza vocabulario sofisticado ni estructuras complejas. Al contrario, su estilo se apoya en la repetición de lo básico, de lo esencial. Eso crea una especie de música narrativa que envuelve al lector y lo lleva a un estado de contemplación. Leer esta novela es como estar en una habitación en penumbra donde alguien respira y poco a poco esa respiración se convierte en silencio, y ese silencio no da miedo, da paz. Hay una pregunta que atraviesa la obra de Fosse y que aquí aparece con nitidez: ¿qué es lo que queda cuando todo desaparece? En la muerte de Johannes lo que queda es una continuidad, su memoria, sus gestos, su presencia en lo que fue, y esa continuidad no es racional, es espiritual. Fosse nunca lo dice directamente, pero lo sugiere con la presencia de figuras que podrían ser almas, recuerdos, aspiraciones. Todo lo no dicho resuena más que lo dicho, y esa es la verdadera potencia del relato. Mañana y tarde es una de las novelas más accesibles y al mismo tiempo más hondas de John Fosse. Se puede leer en pocas horas, pero su resonancia se queda mucho más tiempo. Es un libro para leer en silencio, tal vez solo, tal vez antes de dormir, cuando uno está más dispuesto a escuchar lo que no tiene forma. Es como toda la obra de Fosse,
un acto de escucha. No tengo más obras de Joe Fossé, aunque sé de que es un autor prolífico, pero al final de este análisis quiero compartir con mis queridas y queridos audiolectores que no puedo leer las obras de John Fossé en voz alta debido a los derechos de autor, pero puedo acompañarles con estos comentarios que nos ayudan a entender mejor su universo. Y si llegaron hasta aquí, me encantaría que dejaran algún comentario, aunque sea un hola o un ¿qué tal? Eso me ayuda mucho a saber que del otro lado hay quienes también habitan estas palabras. Escúchame leer.